Bueno, vamos a hacer en nuestra presentación, saludamos a Arturo José Tovar, que se acaba de unir, lo saludamos. Y es que en los controles, ¿verdad?, se encuentra nuestro querido Ronald Pompa, en la dirección general la doctora Mireya Obregón, en la gerencia de producción Toti López Pocaterra, en la asistencia de producción se encuentra Doris Acosta Merlano y Víctor Nieves. Y quien les habla con mucho cariño, Giselle Acosta, certificado de locución 16006, registrada bajo la Producción Nacional Independiente 20010, con muchísimo amor, mucha emoción y mucho cariño. Siempre estoy aquí para ustedes. Nos presentamos a nombre de Delicias DKG Doris Krull Gourmet, así que si usted desea una deliciosa torta baja en calorías, con el endulzante especial de su preferencia, si usted desea también ese plato exquisito, ese pasticho hecho como por la nonna, esa polvorosa de pechuga de pollo fresquita o esa comida árabe para bailar la danza del vientre, pues sencillamente usted lo que tiene es que comunicarse con @deliciasdkg Doris Krull Gourmet y también por el teléfono 0414-903-5483. También nos presentamos a nombre de Mango Gigi Travel, así que si tienes esas vacaciones vencidas o vas a tomar ahorita tus vacaciones que te deben, o aquella luna de miel porque te vas a casar, porque por ahí hay románticos que están preparando ya para dentro de poco unirse en matrimonio, para casarse, para hacer realidad, ¿verdad?, ese hogar y ese matrimonio, pues también Mango Gigi Travel te lleva a esa luna de miel hermosa, esa luna de miel soñada por ti. También puedes comunicarte por @MangoGigiTravel y por el teléfono 0414-903-5483. También nos presentamos en nombre de Asesorías Julie Acosta. Ya no es un problema de que tú no tengas visa, ya no es un problema de que tú estés con problemas en un lugar que no es tu país de origen. Si tienes algún problema legal y quieres solucionar sobre esa asesoría en visas, pues para eso está Asesorías Julie Acosta. Vamos a darle el teléfono de Asesorías Julie Acosta para que ustedes puedan comunicarse por WhatsApp con ella al 005-999-686-3536. Así que se los repito, 005-999-686-3536. Y a las 4:07 de la tarde, hablándoles de que ustedes son los que mandan aquí, continuamos hablando de lo que es la familia. Y hoy tengo un tema muy interesante que hablarles sobre lo que es la familia. Y es que precisamente cuando nosotros tenemos un problema en la familia, tenemos un familiar que ha fallecido por una enfermedad grave, o que tuvimos la información de que hubo en nuestra familia de origen, bien sea por el núcleo familiar. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, vamos a quitar de aquí para que te veas mejor, ¿verdad? Vamos a quitar de aquí un poquitico, ¿verdad? Esto, a ver, allí, sí, perfecto, ahí te ves mejor. ¿Cómo estás, Aquiles? Bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, sí, se te ve muy bien. Feliz de estar aquí contigo. Que quiero decirles a todos ustedes, ¿verdad?, que le vamos a hablar a él y le vamos a preguntar temas interesantes sobre la familia, pero sobre esa familia que se construye a base de una unión, de un amor y de un respeto, como fue así la unión que hubo entre sus padres. Dos excelentes seres humanos que hoy en día están descansando en la memoria de Dios, hoy en día están descansando en paz, pero que están dentro del corazón de él y de cada uno de sus hermanos, así como también de sus nietos y de sus bisnietos y de sus, por supuesto, nueras. ¿Por qué? Porque fueron una pareja espectacular y fueron de un corazón muy grande y generoso. Tan así de que cuando hablamos de constelación familiar y hablamos del tema de familia, sabemos que nosotros copiamos patrones de conducta de nuestros ancestros, de nuestros padres, que son los primeros que nosotros vemos cuando abrimos los ojitos. Vemos a nuestra madre sonriendo, emocionada de ver de que ha nacido su bebé. También vemos al padre orgulloso porque ese niño se parece a él. O si es una niña,
la madre, pues por supuesto, empieza a darle la comparación. Esa historia que te cuentan tus padres cuando ya tienes más conciencia, porque cuando somos bebés estamos siempre allí observando, mirando, pero cuando ya comenzaste a preguntar, cuando comenzaste a darte cuenta de que ese era tu papá y esa era tu mamá, esa manera de presentarte y de conocer a tus padres a través del amor, del cariño que te dan ellos. ¿Qué fue lo primero que te gustó de esa relación que comenzó a existir entre tú y tu madre? Vamos a darle el primer lugar a tu madre. Bueno, mi mamá siempre fue una mujer muy protectora como madre. Entonces, claro, esa virtud que tenía ella de ser una madre protectora, pues era muy agradable para un hijo, pues porque se sentía cuidado, se sentía querido de niño. Okay. Yo, aunque nací aquí en Caracas, pues me crié en un campo petrolero, porque mi papá era médico de una petrolera, entonces eso, pues, me crié en un sitio muy agradable, pues porque era un campo petrolero donde había una vida muy sencilla, muy tranquila. Pues salíamos, me recuerdo yo que salíamos de clase, íbamos al colegio caminando. De la casa al colegio era cerca, era 2 cuadras, y después del colegio a la casa, y de la casa a la playa eran 2 cuadras más. Imagínate. Entonces, qué rico. salíamos de clase, te ponías hacías las tareas, te ponías el traje de baño y para la playa. Entonces, O sea que si tú ibas para la playa era porque eras un niño obediente y hacías tu tarea. Era requisito indispensable hacer la tarea. Ah, imagínate. Antiguamente, ¿verdad? No es como ahorita, que ahorita es como que los niños, ¿verdad? Y los jóvenes le dicen a los padres, no, yo hago la tarea después, ahorita voy a la playa. No, yo hago la tarea después, ahorita voy a jugar pelota. No, yo hago la tarea después porque ahorita voy a ver mi programa favorito. Anteriormente Aquiles no sucedía eso, sencillamente con una sola mirada ya uno entendía de que los padres nos estaban diciendo, tienes que ir a cumplir con tus tareas. ¿Qué opinas de eso? De esa diferencia que se ha ido marcando en el día a día de no solamente el venezolano, sino del ser humano en todo el mundo. Bueno, que antes también había mucha más disciplina en cuanto a la crianza de los hijos, ¿no? En la época mía, primero que el televisor era blanco y negro. Ok. Y la programación era muy limitada, pues entonces yo prefería irme a la playa que quedarme viendo televisión, por ejemplo. Y la condición era que, bueno, haces la tarea y después te vas a la playa. Como salíamos temprano de clase, daba chance. Y como todo era cerca y todo era seguro y tranquilo, pues te podías ir caminando a la edad que sea, ibas caminando a la playa, pues, y regresabas a tu casa a bañarte, a vestirte, a comer y a dormir, para el otro día ir a clase. Eso significa que Aquiles era un niño obediente. ¿Y a qué edad recuerdas eso? Saludamos a Indira Segovia, que se acaba de unir desde Madrid para estar aquí con nosotros. Un gran abrazo, dice Indira. Nosotros también te mandamos un gran abrazo, muchas bendiciones. Y quiero decirles a todos ustedes, queridos oyentes, que Raquel Segovia e Indira Segovia son también invitadas a este programa porque ustedes son los dueños y los protagonistas de esta programación, de este magazine hermoso dedicado a la familia, y es porque ellas son familia de nuestro súper invitado de la tarde de hoy. Raquel e Indira Segovia son hermanitas de nuestro invitado, así que aquí las tienes para que las saludes, Aquiles. Hola, Raquel, hola Indira, ¿cómo están? Bueno, aquí espero que disfruten de la programación que vamos a tener hoy. Espero que sea interesante. Claro que sí, siempre va a ser interesante porque se trata de una familia hermosa y de una familia que fue constituida en la base del amor. Tengo entendido de que tu padre tiene el mismo nombre que tú. ¿Cómo recuerdas algo que te hayan contado de que, bueno, él tiene que llamarse igual que su papá porque yo quiero que sea así, o porque tu papá dijo, yo quiero que él se llame como yo? ¿Recuerdas algo de eso? Porque tú repites, tú tienes el nombre de tu padre. Claro, recordar no. Pero sí, bueno, claro, como era el primogénito, pues entonces por supuesto tenía que llevar el nombre
Mi papá era un llanero. ¿De dónde? ¿De qué parte del llano? De la ciudad de Sarasa. Bueno, saludamos a Sarasa, al Guárico, a toda esa gente que puede estar en sintonía. Claro, el hecho de tener el primer hijo, por supuesto, tenía que llevar el nombre de mi papá, pues, que se llama igual que yo. Y en cuanto a cuando tuve yo conciencia de mi nombre y de la relación con mis padres, voy a hacer un comentario jocoso. Dice que uno normalmente pues tiene conciencia de ciertas cosas a los 6 años. Yo creo que yo empecé a tener conciencia como a los 40 o algo así. ¿Por qué crees tú que empezaste a tener conciencia a los 40? Es que uno siempre ha sido, yo siempre fui muy rebelde desde niño, ¿no? O sea, a pesar de que era muy disciplinado, pues yo era una persona que yo creo que tenía 2 cerebros, ¿no? Uno que me dedicaba a hacer las cosas que tenía que hacer y el otro que se dedicaba a soñar. Yo siempre fui una persona muy soñadora, me perdía en mis pensamientos, ¿no? Aprendí a leer a los 3 años y bueno, todavía sigo aprendiendo. Ok. El que deja de aprender, pues prácticamente se muere. Uno siempre tiene que estar aprendiendo porque esa es lo ideal en el hombre para mantener un estado mental sano. Me gusta mucho, soy muy inquieto en cuanto ahorita a las cuestiones tecnológicas, me encanta la parte de la tecnología. Y me gusta mucho mi trabajo, pues, como especialista de aplicaciones clínicas de resonancia y tomografía. Me parece un mundo fantástico y maravilloso el poder adquirir imágenes de unos equipos que son con una tecnología súper avanzada, ¿no? Claro, y que aparte de eso pega con tu personalidad. Por aquí dice, por mi Instagram, dice Raquel, tu hermana, besos muy grandes. También dice, Aquiles le decía a mí, bueno, esperamos que es lo que te decía a ti, porque no se ve más la escritura, Raquel, para que nos siga contando. Fíjate que precisamente por eso invitamos, y complaciendo a la señora Mónica y el señor Pedro, que me dicen y me escriben a cada rato, es que nosotros queremos que regrese ese invitado suyo, Aquiles Segovia León. Fíjate que Aquiles, para todos ustedes, queridos oyentes, tiene un apellido que él nos va a contar sobre ese apellido, porque para eso estamos aquí, para hablarles sobre las tristezas, sobre los reconocimientos y también sobre aquellas noticias o informaciones de que los hijos nos enteramos de nuestros padres y que ellos hicieron de nosotros lo que pudieron y entregaron el amor y nos dieron la educación que ellos pudieron entregarnos. ¿Por qué? Porque ellos, la educación que recibieron fue esa la que nos dieron a nosotros. No podemos culparlos de porque nos dieron poco o porque nos dieron mucho. Sencillamente nos dieron lo más importante, y lo más importante que nos dieron fue la existencia, la vida, que es sagrada. Por aquí dice Raquel, Aquiles le decía a nuestro padre doctor Segovia, cuando yo estaba chiquito, sí. Que cuando estaba, hasta que comenzaron a llamarse entre ellos papi y mami. Ok, cuéntanos cómo es, ¿por qué tú le decías a tu padre doctor Segovia? Claro, es que todo el mundo lo llamaba doctor Segovia y por supuesto yo pensé que ese era su nombre, pues, completo, yo era chiquito. Sí, entonces, claro, qué lindo. Esa era una cosa muy curiosa, porque para mí su nombre era como lo llamaba la gente, el doctor Segovia. Qué lindo. Era el director del hospital de allá del campo Shell, y entonces, bueno, así era como lo llamaba la gente. Entonces, por supuesto, que voy a hacer yo, llamarlo como lo llaman las personas. Claro. ¿En qué momento te enteraste que doctor era una palabra que estaba identificándolo a él como el título que había él con esfuerzo pues se había ganado de la medicina? Porque les voy a decir que el padre de nuestro invitado, Aquiles Segovia Rodríguez, que en paz descanse, era un eminente y sigue siendo en nuestros corazones, por supuesto para la familia de él principalmente. Yo lo conocí, al cual siempre desde que lo conocí lo admiré profundamente, porque se graduó de médico traumatólogo. Y fue tan impresionante cuando yo fui y llevé a una sobrina mía a consulta con él, como este doctor, como este gran profesional, este gran hombre,
el padre de nuestro invitado, Aquiles Segovia Rodríguez, solamente con sus dedos tocó las vértebras, se dice así, Aquiles, de la columnita de mi sobrina cuando tenía apenas como unos 7, 8 años, y dijo que tenía lo que tenía. Luego se le procedió a hacerle un examen, una rayos X a la niña, y dijeron en el informe médico lo mismo que había dicho solamente con tocarlo el doctor Aquiles Segovia Rodríguez, y que se sigue honrando y se sigue bajando a las nuevas generaciones esta profesión tan hermosa que tiene y que tuvo y que sigue estando y que sigue presente en la familia Segovia León. Cuando les hablo a ustedes de lo que queremos sacar a la luz para sanar de nuestra familia, todos siempre tenemos algo que nos entristece y que no queremos repetir, y que queremos que si es un patrón de conducta que estuvo allí latente y que estuvimos repitiendo, deje de estar allí. Queremos, como por arte de magia, con una varita, decirle a eso que no nos gusta escuchar o aquello que está presente en el cuerpo de un familiar, que se largue, que se vaya, que no lo queremos allí. Muchas veces, cuando comenzamos a cambiar nuestra manera de hablar y de sentir y de pensar, es cuando comenzamos a ver el cambio, a ver la luz y a ver que esa persona logra sanar. Sin rabia, sin culpar a nadie, sin decir lárgate de aquí, enfermedad, no te quiero en mi vida, o sin estar con una obstinación, sino sencillamente reconocer que ella está allí, pero que no debe ni pertenece a ese cuerpo. Es lo que hoy, por supuesto, a las 4:26 vamos a seguir hablando de este maravilloso invitado en la tarde de hoy. ¿Por qué? Porque cuando él se entera de que sus padres son sus padres y que después, con el correr de los años, los padres se enferman. Como todos los padres, siempre van a haber una enfermedad, va a haber algo que nos va a preocupar y que nosotros vamos a estar allí pendientes de, oye, mi mamá le pasó esto, mi papá le tiene aquello, tengo que estar pendiente de él, de su salud. Y es allí donde nos preocupamos, pero también nos arropa el miedo de no quiero tener esa enfermedad que le dio a papá, no quiero tener esa enfermedad que le dio a mamá. ¿Qué quieres decirnos en vivo para todos los oyentes que también te admiran muchísimo, Aquiles, sobre esto que estoy comentando al respecto de tus padres y de tu existencia? Bueno, quería comentar, como mencioné antes, de que uno toma conciencia a los 6 años, pero yo tomé conciencia como a los 40, porque casualmente a esa edad siempre mi papá esquivó mucho el tema de quién era su papá, o sea, quién era mi abuelo paterno. Okay. Eso fue una constante en él. Él nunca quiso ni mencionarlo, ni nunca hizo mención a él. O sea, para él fue un tabú el hablar de su papá, de nuestro abuelo. Okay. Y como a los 40 años, hablando con un primo mío, hijo de la hermana mayor de mi papá, nos enteramos de que el apellido que nosotros tenemos es el de mi abuela. Paterna. Mi abuela paterna, que correcto, fue madre soltera. Okay. Y que el papá, o sea, mi abuelo paterno, era apellido Ron, que nunca reconoció a mi papá. Okay. Entonces, y yo hoy creo que eso siempre fue para mi papá un trauma. El hecho de haber sido un hijo natural. ¿Para ti se convirtió en un trauma, en un dolor? No, la verdad es que no, porque, o sea, yo no veo diferencia entre un hijo natural y un hijo legítimo, porque para mí hijo es hijo, ¿no? Qué lindo. El hecho de que no lo haya reconocido, entonces ya eso sí es un problema, porque eso sí le causó a mi papá un trauma. Pero yo me imagino que también la persona o el abuelo paterno de apellido Ron, de los Ron de allá de Sarasa, tiene que haber
tenido alguna cosa que ver con esto, y me refiero en el sentido de que eso tiene que haber afectado el hecho de tener un hijo y no haberlo reconocido. O sea, no puede ser que una persona tenga un hijo y ni siquiera se entere o lo tome en cuenta no sé. Claro, bueno, pero tú hoy aquí en esta tarde, ¿verdad? Sabes y reconoces de que tienes un abuelo de apellido Ron, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y con orgullo, pues, aunque no esté escrito legalmente en un papel, sabes que tú tienes sangre de ese abuelito paterno de apellido Ron, así es. Y al reconocer, Aquiles, ¿cómo te sientes cuando sabes de que tu abuelito paterno, el papá de tu papá, aunque no sabemos los motivos, no podemos juzgarlo, no podemos tampoco cuestionarlo, pero sabes que tienes tú un apellido Ron, aunque no esté legalmente escrito? ¿Cómo te sientes al poder incluirlo y decirle, como les digo a todos ustedes, bendice mi abuelo? Perfecto. ¿No? Si él tomó la decisión de no tomarlo en cuenta a mi papá, para reconocerlo como hijo, bueno, ya eso es otro tema, pero no me afecta en absoluto el hecho de que no lo haya hecho. Claro. Bueno, vamos a los reconocimientos. Recuerden que voy a mutear el Instagram y voy a abrir nuevo Instagram para todos ustedes, porque ya vamos a reconocimientos de nuestra hermosa emisora. Nos vemos en un ratico. Continuamos por aquí, por tu programa favorito, Giselle Construye tu Mejor Versión, a las 4:38 de la tarde. Para todos los que me siguen por mi Instagram, @Giselle Contigo, nos volvemos a conectar por el Instagram, también esperando de ustedes. Nos saluda nuevamente Raquel Segovia desde Argentina. Está allí ella pendiente también. Eve Numar se acaba de unir y la saludamos también a Eve Numar. Bendiciones para ti, Eve. Y por supuesto los invito a que vayan enviando su mensaje también por nuestra hermosa mensajería 1420, Radio Sintonía 1420, sobre aquello que ustedes pueden identificarse con la historia de este invitado súper especial, Aquiles Segovia León. Estábamos hablando en el segmento anterior, antes de que ustedes comenzaran a escuchar esta canción, que es bien fuerte, pero bien bonita. Es una canción que nos enseña de Rubén Blades, que se llama Amor y Control. Tienen que escucharla. Saludamos también a Indira Segovia, la hermanita menor de nuestro invitado. ¿Por qué? Porque él tiene, dice Raquel, muy interesante el programa. Gracias, Raquel. Saludamos también nuevamente a Doris Acosta Merlano, mi asistente de producción, y mi hermana hermosa, la primogénita, la mayor, que se acaba de unir por mi Instagram. Y estamos hablando, Aquiles, ¿verdad?, sobre este tema de que tu abuelo no supo, o si supo. ¿Qué crees tú? ¿Qué sientes tú de lo que con orgullo dices? Bueno, yo tengo el apellido Segovia, que saludamos a Arturo José, que se acaba de unir, de que tú llevas el apellido de tu abuela paterna. No llevas el apellido Ron, que es tu verdadero apellido, porque quien es el padre de tu padre era de apellido Ron. Pero aquí no estamos para juzgar, ni calificar, ni culpar, ¿ok?, a lo que es tu abuelito paterno, sino qué estás sintiendo tú con respecto a, ya nos dijiste que sí, sabes que ese es tu apellido, pero que con orgullo llevas el Segovia de tu abuelita paterna. Cuéntanos con el corazón, cuéntanos sin pena a todos los oyentes, y por supuesto porque esto es una terapia que es regalo para él y para todos ustedes también. Bueno, yo lo que siento es lo siguiente. En esa época, estoy hablando de hace muchísimos años atrás, cuando nació mi papá, y antes de mi papá, que fue el menor de sus hermanos, de sus 3 hermanos, era el menor. ¿Cuántos hermanos tenía? 3. 2. Eran 3 hermanos, eran un varón, una hembra y el menor, que era él. Ok. El varón mayor, mi tío Abraham y mi tía Rosita, eran hijos de otro papá, que no era Ron. Ok. Entonces, ¿qué puede haber pasado ahí? Hay misterios y secretos en la familia que no se pueden develar, que nunca se supieron
realmente qué fue lo que pasó. Pero se van sintiendo, ¿verdad? En esa época era muy difícil, sobre todo cuando se ocultaban esos secretos de los cuales nunca se habló nada. Ahí pudo haber pasado dos cosas: o que el señor Ron nunca se enteró de que tenía un hijo, o que mi abuela, pues, y por eso mi abuela lo escondió, para que no se supiera. ¿Será que le dio miedo? O que le dio miedo, o que, no sé, alguna cosa pasó. Entonces ella se vino para Caracas a vivir con su cuñado, con su yerno, el que estaba casado con su hija. Y ahí vivieron en Caracas, aquí en Los Rosales. Y ahí vivieron, y ahí se crió mi papá, y ahí terminó el bachillerato y entró a la Universidad Central, y ahí se graduó de médico, viviendo en Los Rosales, en casa de mi tío Pedro. Qué bonito, pero fíjate bien lo que tú estás diciendo. Entonces estamos hablando de una tía. Sí. De una tía abuela. No, tía. Tía. Claro, hermana de mi papá. Ah, ok. Cuando hablamos de que tu abuelita, la mamá de tu papá, que le decían papaya. Me estabas diciendo, ¿verdad? Que le decían papaya. Cuando ella se viene, tu abuelita paterna, se viene con una hija de ella y con el yerno. La verdad que esa historia no la sé. Lo que sé que mi papá sí vivió, se vino después que ellos ya se habían casado, estaban aquí viviendo en Caracas, y ella se vino con mi papá desde Los Llanos, desde Zaraza, a vivir en casa de mi tío Pedro. Apellido Machado, pues. Pedro Machado. O sea que hay bastantes apellidos que se incluyen dentro de la familia Segovia León, por lo que estás diciendo. Sí. Qué interesante. Vamos a leer lo que dice aquí tu hermana Raquel desde Argentina. Dice, mi abuelo perdió vivir la crianza de un ser humano muy noble. Sí, definitivamente la perdió, pero tenemos que incluirlo, porque no sabemos si él se enteró de que iba a ser padre. Y también no juzgar a tu abuelita, a la abuela de ustedes, porque no sabemos por qué ella, si lo escondió por miedo, eran otros tiempos. Lo que sí sé por el transcurso del tiempo y de la experiencia, cada vez que hago una constelación familiar individual, es de que muchas abuelitas en esa época les daba miedo cuando quedaban embarazadas, porque era como pecado quedar embarazadas, porque les daba miedo con sus padres. Entonces aquí tenemos que incluir también, Aquiles, lo que es tus bisabuelos. ¿Cómo era, si te enteraste de cómo era esa mamá de tu abuela? Si era dura. Aquí dice tu hermana Raquel, repito, mi abuelo perdió vivir la crianza de un ser humano muy noble. Él ayudaba muchísimo a las personas, se refiere a tu papá, los operaba gratis. A quien pudiera ayudar, él ayudaba. Qué lindo, Raquel. Ese es el concepto y el sentimiento que tu hermana tiene sobre tu papá. Sí, ¿Qué sentimiento tienes tú sobre tu papá? Que consideraba que la medicina tenía que ser socializada. Ok. Que debería ser gratuita. Que los médicos deberían ser empleados del Estado y no cobrar esas sumas exorbitantes que cobra por una consulta. Entonces él, a pesar de que trabajó muchos años en público, en hospitales del Seguro Social, después se dedicó a la parte privada ya en sus últimos años, en una clínica, trabajó aquí en Caracas, trabajó muchos años para formar parte de esa clínica como socio, como accionista, pues. Y sí sé que él muchas veces atendía pacientes y no cobraba, porque consideraba, pues, que si la persona no tenía recursos para pagarse una operación y la necesitaba, pues él le exoneraba sus honorarios. Y eso no solamente lo hacía él, lo conocí muchos médicos en esa clínica que también lo hacían. Y los patrones de conducta se repiten. Y me refiero porque, conociendo la historia de nuestro invitado de la tarde de hoy, Aquiles Segovia León, pues él hereda esa bondad de su padre, pero también de la madre. Vamos a hablar de tu mamá. ¿Qué te hizo admirar a tu mamá, que cuando hablas de ella te brillan los ojos? Bueno,
yo creo que uno de los rasgos más importantes de mi mamá era una mujer que tenía mucha iniciativa, además de que tenía un muy buen humor. Siempre estaba buscándole la parte jocosa o graciosa a cualquier situación. Okay. O sea, ella los problemas los manejaba con humor, con buen humor. Yo me imagino que parte de eso era su parte artística, porque ella fue una artista plástica. Le gustaba mucho pintar, le gustaba hacer repujado en bronce, estuvo trabajando en cerámica. O sea, siempre la parte artística de ella fue muy, muy importante, ¿no? Yo creo que eso lo hereda, pues mi tío Marcial también fue un artista muy, muy importante. Hermano de tu mamá. El hermano mayor de mi mamá. Tengo entendido que tu tío Marcial es el creador de un restaurante muy famoso aquí abajo en Naiguatá. Sí, el rey del pescado. Así es, el rey del pescado. O sea que ese pescado que se ve con esa corona encima fue creación de tu tío. Eso lo hizo él, sí. Qué lindo, y todavía se conserva el mismo pescadito porque era un rey, pues el rey del pescado frito. Y eso lo hizo, no sé en qué años, no sé hace cuántos, 50, 60, 70 años, no sé hace cuánto tiempo. De hecho, yo trabajaba en las vacaciones cuando estaba chiquito, que tenía como 11, 12 años. Trabajé una vez como mesonero ahí en el restaurante y me daban mis propinas. ¿Y ayudabas a tu tío? Y ayudaba a mi tío y bueno. Qué lindo, qué lindo. Siempre me gustó trabajar y hacer cosas, ¿no? A mi otro tío, mi tío le decían el negro, me ponía a vender los cuadros que hacía mi mamá y me ponía a vender, él hacía artesanía y me ponía a vender esa artesanía en la calle. Como eso era artesanía, la policía no me paraba, ni me preguntaban nada. Yo tenía como 18 años en esa época. Claro, y fíjate cómo esos patrones bonitos de conducta se copian, se quedan en el corazón y uno los sigue repitiendo porque son buenos. Y es allí donde quiero decirles a todos ustedes, queridos oyentes, de que yo estuve en ese restaurante pequeña y saber esta historia de que tengo aquí a mi lado a alguien que es sobrino de ese gran artista, de que es hijo de una gran artista y de que fíjate que tengo entendido que tus hermanas, 2 de ellas, no sé si también la tercera, porque son 3 hermanas, Raquel, María Eugenia e Indira, también dentro de los caballeros hermanos que tiene nuestro invitado de hoy, está él como primogénito, el mayor, también está Alberto, que es piloto, y Leonardo, que sigue los pasos profesionales de la medicina en el área de traumatología, como fue su padre. Y hablamos de tus 2 hermanas, Raquel e Indira, artistas también, porque cada una en su área siguieron ese patrón hermoso de tu madre, porque tanto Raquel también hacía sus pinturas, pintaba y me imagino que sigue pintando. Y para allá vamos con respecto a lo que son los nietos, que también siguen repitiendo o le toman, ¿verdad?, ese patrón de conducta que les gusta, les llama la atención y sigue bajando, como es el hijo mayor primogénito de nuestro invitado de hoy, que tiene el mismo nombre de él, Aquiles Enrique. E Indira también haciendo sus deliciosas tortas con esas decoraciones hermosas. Entonces fíjate cómo hay 2 artistas en la familia. Me imagino que María Eugenia también tiene su parte donde hereda de papá y también de mamá. Pero hablando de tu hijo primogénito, de tu hijo que también lleva tu nombre, ¿ok? Y que también es un artista plástico igual que tu mamá, igual que sería la abuela paterna de él. ¿Qué puedes tú, en resumir, así, resumiéndolo? Por aquí nos dice Raquel, dice, ok, no, sí, ya eso lo leí. ¿Qué puedes tú decirnos, verdad, de lo que aprendiste no solamente de papá, sino también de esa gran mujer como lo es, porque lo sigue siendo dentro de tu corazón, de tu mami, llamada Ana Raquel? Sí, ese era su nombre real, aunque a ella no le gustaba mucho el Ana, prefería que le dijeran Raquel, igual que mi hermana, que no le gusta su primer nombre, sino que le llamen también Raquel. ¿Y cómo se llama el primer nombre de tu hermana? ¿Lo puedo decir? Claro. Ligia Raquel.
Bueno, vamos a decirle entonces que ella está en sintonía, que si ella es Ligia Raquel, pues tenemos que honrar ese primer nombre también, ¿ok? Reconocerlo, honrarlo y darnos la mano y decir mucho gusto porque es mi nombre y tengo que quererlo, porque tengo que incluirlo en mi vida. Cuando incluimos a Aquiles, un nombre que no nos gusta, cuando incluimos un familiar que nos ha excluido, es allí donde empieza a ordenarse todo aquello que estuvo en desorden dentro del sistema familiar. Y traemos hoy y que continuamos para el martes que viene y todos los martes hasta que terminemos con nuestro invitado de hoy de hacer esta hermosa constelación, de seguir hablando sobre este tema. ¿Por qué? Porque ya son las 4:51 y quiero, ¿verdad?, en este minutico, un minuto de café contigo, para hablarles en honor de nuestro invitado de la tarde de hoy, de algo que me parece muy lindo y que tiene que ver con su abuelo, con su padre, perdón, tiene que ver con él y tiene que ver con el abuelo de su hijo, que también tiene el mismo nombre. Y hablamos de el nombre de Aquiles. Puede referirse a un personaje de la mitología griega o al tendón de la pantorrilla, así dice aquí. También dice Aquiles, el héroe de Troya. Aquiles fue un guerrero griego que participó en la guerra de Troya. Fue uno de los protagonistas de la Ilíada de Homero. Se le consideraba invencible en batalla, pero su talón era su punto débil. Murió en batalla cuando una flecha envenenada lo alcanzó en el talón. Su nombre proviene del griego antiguo Aquileis, hermoso escrito, que es un gentilicio del río Aquelo. Se le describe como un guerrero violento a Marte, amante de la lucha, hambriento de gloria y sin miedo. El tendón de Aquiles es el tendón más grueso y fuerte del cuerpo humano. Conecta los músculos de la pantorrilla con el hueso del talón, se puede desgarrar, romperse total o parcialmente si se estira excesivamente. De él proviene la expresión popular el talón de Aquiles, que se usa para referirse a un punto débil de alguien o algo. Ahora, Aquiles, ¿cuál es tu punto débil? ¿El talón? Bueno, tengo una fractura en el talón desde hace mucho tiempo y tengo unos material de osteosíntesis ahí, tengo unos clavitos y unas placas metálicas que me puso, por cierto, mi hermano Leonardo, que me caí y me fracturé el talón. Yo creo que mi punto débil, digamos que en este momento, son mis hijos, porque no los tengo aquí, están todos fuera de Venezuela, entonces eso me tiene... ¿Los extrañas? Los extraño, sí. Claro. Me gustaría pues tenerlos como los tuve siempre desde que los crié desde chiquito, pues. Entonces claro, ese sería mi punto débil. Sí, pero fíjate, Aquiles, que lo bonito que sé de tu historia es de que esos hijos son abuelo. Sí. El primero, tu primogénito, Aquiles Enrique, te hizo abuelo de dos hermosos nietos, Sebastián y Padmet Helena. El segundo, de nombre Daniel, te hizo abuelo de una hermosa princesa de nombre Ana Camila. Y el tercero, Miguel Ángel, te hizo abuelo de un hermoso niño que es igualito a ti, que se llama Mateo. Bueno, falta tú. Mueven a uno las cosas más íntimas de su ser, pues, que tiene que ver con la crianza, su familia, la relación con sus padres y sobre todo también con la relación con sus hijos. Uno tiene que siempre inculcarles a ellos principios, que es lo más importante, ¿no? Para que ellos en la vida se desenvuelvan de una manera honesta y siempre con buen criterio de hacer las cosas correctamente. Así es, Aquiles, qué lindas tus palabras, y así es. Felicito a sus hijos porque han tenido una educación hermosa por parte de su padre. Y saludamos aquí a Belisario, que dice saludos escuchando desde Manzanares, qué hermoso. También dice Cecilia, bueno, según te estoy entendiendo, entonces ellas no solo transmiten información genética, sino que todo lo que vivieron y sintieron queda marcado en las células de las nietas. Es así, Giselle, dice Cecilia. Interesante pregunta, Cecilia. Voy a tomarle una foto a todas estas
preguntas que ustedes están haciendo para continuar y darles respuesta así a ustedes. Y es así, Cecilia, tal cual como lo entendiste. Jazmín también nos dice, varios estudios científicos han determinado cuál es la abuela favorita de los nietos con base en factores genéticos y emocionales, así que algo trae el pasado. Claro que sí, el pasado trae toda la base. Jazmín dice nuevamente, el ciclo que pasa de una generación a la siguiente no siempre funciona por sí solo, sino que reclama de unos y de otros algunas adaptaciones para el bienestar de sus hijos y de sus padres. Bueno, estoy muy contenta de que ustedes siempre están allí participando, les agradezco muchísimo, sigan escribiendo porque hay premios para ustedes de parte de Delicias de Cajed, Doris Krull Gourmet. Hay premios también de mi persona para obsequiarles terapias a ustedes. Y qué bonito que ustedes son los protagonistas y los que conducen la programación de este magazine, que ustedes son los que mandan allí. Saludando para ti con respeto y admiración del señor Pedro y la señora Mónica, que son hermanos admiradores tuyos como profesional de la resonancia y de la tomografía, que eres el papá de los helados en este tema tan espectacular. Pero hoy no trajimos al profesional, sino trajimos a ese ser maravilloso, ese ser humano bondadoso, ese caballero, ese buen amigo, ese excelente empleado, hablando de su trabajo, y también excelente padre, hijo, hermano y abuelo. Gracias, Aquiles, por haber venido. Saben que quedamos pendientes con todos ustedes. Nos despedimos en la dirección general, la doctora Mireya Obregón, en la gerencia de producción, Toti López Pocaterra, en la asistencia de producción, Doris Acosta Merlano, Víctor Nieves, y por supuesto en los controles, agradeciendo muchísimo esa buena música, Ronald Pompa, y quien se despide con mucho cariño, Gisela Acosta, certificado de locución 16006, registrada bajo la Producción Nacional Independiente 20010. Nos despedimos a nombre de Delicias de Cajed, Doris Krull Gourmet, a nombre de Mango Gigi Travel y a nombre de Asesorías Julie Acosta. Les dejo un mensaje de reflexión para todos ustedes. Recuerden que la familia es lo más sagrado que tenemos. Heredamos de ellos, todo lo bueno y lo no tan bueno. Lo que tenemos es que sacarlo a la luz para poder sanar. Y esto lo logramos con la constelación familiar. Un abrazo con amor. Chao, chao.